I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Justo como lo mencioné en el video pasado, habíamos estado hablando acerca de cómo Jungkook estaba sintiendo un nuevo sentimiento amargo, al no entender lo que realmente estaba pasando con su reciente enamoramiento por Taehyun. Y a medida que ese sentimiento crecía, sus celos venían acompañados de un descontrol que no podía parar. Sus acciones y expresiones decían mucho de cómo Jungkook había estado sintiéndose en ese momento. Y a medida que los años pasaban, Jungkook comenzó a comprender lo que sentía y a esforzarse por confiar más en lo que tenía con Taehyun, aunque todavía le costara controlar sus gestos. En 2015, Taekook ya había aceptado lo que sentían, a raíz de los celos que Jungkook comenzó a sentir desde 2013 cuando veía a Taehyun ser demasiado cariñoso y cercano con sus personas favoritas. Por lo que para 2016 ya era evidente que habían tenido un rompimiento momentáneo a mitad de año, justo como se menciona en la cronología de Taekook, pero Jungkook había estado sintiéndose celoso por una persona en especial que comenzó a ser cercano a Taehyun desde 2015, y aunque intentó confiar en lo que tenían a principios de 2016, Jungkook simplemente no pudo evitar las reacciones que tuvo cuando vio a Taehyun convivir con dicha persona en particular. Pero aclarando más este punto y para que tenga más sentido lo que verán más adelante en el video, en una ocasión de 2016, Taehyun mencionó haberse sentido cercano a todas las personas que tenía en su lista de contactos, pero que la persona con la que hablaba más en ese momento era Park Bo-gum. Esto lo dijo el día que iba a participar en el capítulo de Bromance junto a Minju, por lo que podíamos dejar en claro que la amistad que había creado con Bo-gum había iniciado alrededor de 2015, justo cuando los sentimientos de Jungkook iban en total aumento. Así que para finales de 2015 y principios de 2016, BTS ganó su primer premio durante Music Bank con su canción Run. Bo-gum, quien era el conductor del programa en ese tiempo, se acercó al backstage para felicitarlos, pero se quedó junto a Taehyun, con quien había tenido una amistad más cercana, lo que fue evidente porque Taehyun tenía cierta tensión con él y se sentía muy cómodo a su alrededor, golpeando su parte trasera en juego y dejando que Bo-gum expresara su admiración por los chicos y el cariño que les tenía. Bo-gum se giró a Taehyun y Taehyun se rió totalmente entretenido por lo que sea que Bo-gum había hecho para causarle una sonrisa. Fue justo cuando Jungkook, quien se supone ya se había ido, regresó en el momento en el que los vio así de cercanos. Su expresión por supuesto que lo decía todo. Él se quedó aplaudiendo por lo que Bo-gum había dicho, pero su incomodidad ni siquiera parecía querer disimular. Era evidente que estaba sintiéndose celoso ahora que podía darle un nombre a ese sentimiento, y aunque estaba lejos de querer ser maleducado con alguien que había dicho palabras bonitas al grupo, Jungkook simplemente no podía evitar. Él había visto la interacción. Taehyun ni siquiera fingió que la cercanía con Bo-gum no era real, porque su actitud al tener alrededor era de alguien que apreciaba totalmente la presencia de su amigo más cercano, por lo que cuando Bo-gum se despidió de Jungkook antes de alejarse, él solo pudo mirarlo con una sonrisa que no podía llegarle a los ojos, pero terminó reevidenciando cuando Bo-gum lo hizo ante él y cuando finalmente se alejó. Jungkook no pudo evitar mirarlo y seguir aplaudiendo como si no supiera qué más hacer, mientras Taehyun se acercaba a la cámara para agradecer. Probablemente este no fue el primer contacto que Jungkook tuvo con Bo-gum y su cercanía con Taehyun, pero era un claro ejemplo de cómo sus sentimientos crecieron mientras tuvo que aceptar que esa amistad iba a continuar. Por lo que para el 8 de enero de 2016, cuando BTS participó en la entrevista del backstage del programa Music Bank, donde Bo-gum era conductor, Jungkook no pudo evitar los celos que le consumieron cuando notó cómo Taehyun jugaba con la oreja de Bo-gum en plena entrevista. Taehyun lo hizo porque su cercanía le permitía hacerlo, pero al fondo, Jungkook pudo notar cada interacción que hizo que su expresión hablara más que su acción. Jungkook solamente pudo sentir, sin intentar sonreír, mirando directamente y con una expresión seria y poco amistosa, reflejando exactamente lo que sentía al ver una interacción así. Por supuesto que estaba molesto, o al menos ni siquiera iba a fingir que estaba bien, y aunque lo intentó, de hecho no funcionó. De todos modos, para el 25 de febrero de 2016 se emitió el episodio 4 de la temporada 1 del programa Celebrity Bromance, en el que Taehyun participó junto a su amigo Minjae en el programa. Taehyun comentó que iría a la tienda de conveniencia para comprar arroz instantáneo, y cuando regresó, Taehyun pudo notar que estaba recibiendo una llamada del propio Jungkook en la madrugada. Jungkook pareció preguntarle qué estaban haciendo, a lo que Taehyun pareció querer explicarle lo que estaban haciendo en ese momento, pero por la forma en la que se detuvo de decir más, parecía que Jungkook lo había interrumpido para preguntarle cuándo volvería a casa.
probablemente no queriendo escuchar lo que Taehyung iba a decir y prefiriendo apurarse a preguntarle la hora de su llegada. Así que cuando Taehyung no tuvo oportunidad de darle más explicaciones, él se detuvo a revisar la hora que era en ese momento, antes de volver a la llamada para decirle a Jungkook que probablemente volvería cerca de las 3 de la mañana. Y aunque quizá no era lo que Jungkook esperaba, por la forma en la que Taehyung le dijo que estaba bien, no parecía que realmente lo estuviera, sabiendo cómo era Jungkook en ese tiempo. Quizá Taehyung tenía más cuidado en ciertas cosas que pudieran evitarle más problemas a los dos. No es como que Jungkook controlara las situaciones que lo ponían de mal humor, pero parecía querer confiar más en lo que tenía con Taehyung como para no actuar impulsivamente como antes, por lo que su acción al interrumpir a Taehyung cuando él quiso explicar más y querer ver a qué hora volvería a la casa, sabiendo que Taehyung estaba grabando un bromance en ese momento, fue demasiado evidente como para ignorar. Porque para quienes no sepan, un bromance es una relación de amistad muy estrecha y afectuosa entre dos hombres, caracterizada por una alta confianza y apoyo emocional. Jungkook podría haber sentido celos de saber lo que Taehyung estaba haciendo, y por eso decidió llamarlo en medio de una grabación, quizá por simple curiosidad. El 13 de julio de 2016, durante un Jin con Jimin y ellos dos, Jungkook pareció reaccionar tan pronto notó que Taehyung tenía el pecho expuesto al solo tener una bota cubriendo su desnudez, por lo que extendió un brazo y cerró graciosamente la bota de Taehyung para hacerle notar que todo se estaba viendo. Probablemente esto no era parte de sus celos, pero me pareció curioso hacerlo notar más, ya que Jungkook lo había hecho en una forma poco posesiva, lo que hizo que Taehyung se riera tímidamente ante la acción, y decidiera dejar que Jungkook lo cubriera un rato más, antes de quedarse satisfecho cuando la bata no se movió de su lugar. Más tarde, cuando Jimin comentó que Jungkook había regañado a Taehyung durante el ensayo por haber cometido varios errores, Taehyung se levantó para tener una nueva posición que no le cansara. Jungkook pareció recordarle que todos tenían que poner su mayor esfuerzo para que la coreografía saliera bien, y aunque Jungkook quiso retomar lo que Taehyung había hecho mal, Taehyung lo interrumpió diciéndole que todo estaba bien ya, acercándose a acariciarle el cuello con gracia para decirle que él también lo había hecho mal, haciendo que Jungkook le dijera que lo que había pasado con él no había sido un error. Y aunque al principio Jungkook se había asegurado de que Taehyung se cubriera más, Taehyung pareció tenerlo presente cuando él mismo se cubrió mientras seguían debatiendo lo que había pasado durante ese ensayo. Y aunque Jin les pidió que no volvieran a pelear, precisamente eso terminó causando la risa tan sincera de Taehyung y Jungkook. El 15 de febrero de 2016, durante un fanzine, mientras Junggi hablaba de su primer amor, que era su piano, Jungkook hizo el gesto de golpear el interior de su mejilla cuando vio a Taehyung mirándolo con demasiada atención, bastante contento con lo que Junggi decía sobre el significado de su canción First Love, y aunque Jungkook intentó disimularlo, probablemente era más difícil de lo que parecía en el momento, y él solo pudo hacer estos gestos. Para este punto, Jungkook probablemente estaba haciendo su mayor esfuerzo para no sentir lo que claramente estaba surgiendo. No estaba buscando que Taehyung se alejara de todos y solo estuviera con él, pero parecía agradecer que Taehyung comprendiera sus emociones y buscara darle cierta seguridad que sus pensamientos querían tener. Y aunque pareció ser un poco más difícil en 2016, todavía quería ser un poco menos intenso con lo que estaba sintiendo, aunque eso llegara a ser mucho más evidente conforme pasaba el tiempo. Ya que cuando el 6 de noviembre de 2016, cuando Jungkook llegó, tuvo cierta actitud que Taehyung probablemente no notó. Al principio, Jungkook y Jimin se reunieron para hacerle una entrevista a Taehyung y preguntarle cómo se estaba sintiendo. Quizá nada fuera de lo normal en las acciones que Jungkook estaba teniendo en ese momento. Pero cuando Jimin comenzó a decir que para él era difícil salir en la cámara, pero que Taehyung lo hacía de una manera bastante atractiva, y pasaba una mano sobre el hombro de Taehyung para traerlo hacia sí mismo, Jungkook simplemente no pudo retenerlo más. Él vio el gesto y lo que estaba diciendo, por lo que terminó girando la cabeza para mirar hacia enfrente y reír irónicamente. Probablemente Jungkook no estaba demasiado feliz con el halago que se le estaba dando a Taehyung, pero no por las razones equivocadas. Jungkook para este momento parecía que todavía no podía evitar ciertas cosas como la gesticulación de sus facciones, y solo pudo girar completamente la cara hacia el otro lado para evitar seguir viendo la escena, y lo que Taehyung estaba contestándole a Jimin de regreso. Pero fue una de las primeras veces que pudimos presenciar cómo Jungkook reflejaba una molestia pura, al empujar la lengua contra su mejilla justo cuando decidió ver esa misma cercanía. Y aunque Jungkook intentó seguir manteniendo la irónica de sus gestos, pareció ser verdaderamente difícil de seguir manteniéndose a sí mismo. Taehyung no estaba pendiente de lo que Jungkook pudiera estar sintiendo en ese momento. Él estaba encontrando la situación bastante casual. Jimin no tenía ningún problema en hablar con Taehyung sobre sus actuaciones, y el único que pareció estarse quejando en silencio por la atención que Taehyung parecía darle a Jimin era Jungkook, lo que explicaría por qué terminó borrando su sonrisa y miró nuevamente hacia enfrente.
mientras apretaba los labios, y para cuando decidió que quizá ya había tenido suficiente, le pidió a Taehyun decir unas últimas palabras antes de terminar con la entrevista que no debía haber causado tanta molestia como la que le generó. Para noviembre de 2016, específicamente entre el 17 y 18, las cosas entre Taehyun y Jungkook ya no era la de dos chicos que apenas empezaban a entender lo que sentían. Para este punto, Jungkook había aprendido a controlar sus reacciones y a no dejar que sus celos se manifestaran de manera tan evidente como antes, o en la medida de lo que podía, porque aunque su rostro podía mantenerse neutral y su voz no delatara nada, su cuerpo seguía reaccionando antes que él pudiera detenerlo. Durante esa sesión de fotos, cuando Taehyun felicitó al fotógrafo por su trabajo y ese le devolvió el cumplido con la misma calidez, el ambiente se relajó lo suficiente como para que los miembros comenzaran a bromear. Yoongi le preguntó a Taehyun que si se había enamorado tan pronto en solo 2 horas, a lo que Hobi también se giró a él para decir entre risas que Taehyun se enamoraba con demasiada facilidad. La sonrisa de Taehyun se fue apagando poco a poco, hasta que terminó sacando su teléfono, casi como un acto reflejo y una forma de escapar de la tensión repentina que ya no sabía cómo manejar. Ese gesto probablemente dejó ver su incomodidad. Taehyun no parecía saber cómo reaccionar ante este tipo de bromas, y aunque intentó mantener la calma, su lenguaje corporal parecía traicionarlo más. Sin embargo, no fue solo Taehyun quien se mostró afectado por los comentarios, pues Jungkook, que hasta ese momento había permanecido relativamente tranquilo, comenzó a mostrar señales claras de incomodidad. No dijo nada y apenas logró reírse de lo que los demás decían, pero su cuerpo empezó a moverse de una manera inquieta a su lado, balanceándose ligeramente y levantando un poco los talones del suelo, como un gesto pequeño pero constante, como si necesitara liberar una tensión que no estaba dispuesto a reconocer, lo cual, a lo largo de la evolución de sus celos, podría notar que no eran nada nuevos en él, pues salían a aparecer cuando algo le incomodaba profundamente y no sabía cómo expresarlo sin exponerse. Para ese entonces, Jungkook ya era consciente de que mostrar celos abiertamente no era una opción. Había aprendido a lo largo de los meses a mantenerlos guardados o disfrazarlos de indiferencias y simple distracción. Aún así, el hecho de ver a Taehyun siendo cercano, amable y recibiendo atención de otra persona parecía remover algo que seguía sin resolver del todo, y por más que intentara convencerse de que no tenía motivos para sentirse así, su cuerpo reaccionaba antes de que su mente pudiera imponerle control, ya que cuando la sesión de fotos se reanudó, Jungkook pareció encontrar una forma distinta de canalizar esa incomodidad, y sin decir una sola palabra se acercó a Taehyun, y de manera aparentemente casual, apoyó la mano sobre su estómago frotándolo de forma posesiva. Taehyun se mostró sorprendido al inicio, pero su reacción inmediata fue avergonzarse y reírse mientras le daba un pequeño rodillazo a Jungkook, más como una respuesta nerviosa que como un reclamo real. La risa no ocultaba del todo la incomodidad, pero sí intentaba suavizar el momento, como si quisiera restarle importancia a algo que en el fondo sabía que no era tan inocente. En ese momento Jungkook no parecía sentirse seguro con la naturaleza de su relación con Taehyun, no porque dudara de lo que sentía, sino porque no sabía cuál era su lugar justo cuando se especulaba un primer rompimiento a mediados del año de 2016, del cual pueden extraer más información durante la cronología, pero no es algo de lo que pueda concentrarme aquí, aunque si quieren un poco más de contexto acerca de eso pueden revisarlo en mi perfil. Aún así, esa inseguridad se transformaba en gestos posesivos, en reacciones físicas que surgían antes de que pudiera pensarlas, delatando que por más que intentara aparentar calma, seguía luchando internamente con unos celos que ya había aprendido a nombrar, y formaban parte constante de su manera de estar cerca de Taehyun. Esto se hizo todavía más evidente cuando BTS asistió a los Melon Music Awards el 19 de noviembre de 2016. Para ese momento, Jimin y Taehyun se mostraban especialmente cercanos entre ellos, compartiendo comentarios en voz baja y riéndose con bastante naturalidad. Esa cercanía no parecía tener una intención específica más allá de la confianza que compartían, pero aún así no pasó desapercibida para Jungkook. Jungkook estaba sentado a un lado de Taehyun, lo suficientemente cerca como para notar cada gesto, pero también manteniendo una distancia que no parecía casual. No se inclinaba hacia ellos ni participaba de la conversación, y por el contrario, su postura parecía estar más rígida, como si estuviera haciendo un esfuerzo consciente por mantenerse al margen. Cuando Taehyun se inclinó hacia Jimin para susurrarle algo al oído, Jungkook decidió no mirarlos. No porque no quisiera saber qué estaba pasando, sino porque probablemente sabía que si lo hacía, su reacción podría adelantarse a su razonamiento. Así que fingió distraerse y mirar hacia distintos puntos, como una forma de autoprotegerse a sí mismo de una reacción que ya conocía demasiado bien, pues como mencioné, Jungkook ya era consciente de que sus emociones podían traicionarlo, y evitaba mirarlos directamente como una manera de mantener el control. Sin embargo, esa estrategia no pareció durar demasiado tiempo.
pues la curiosidad, sumada a la incomodidad creciente, terminó por imponerse, haciendo que Jungkook no pudiera evitar preguntarse qué seguían haciendo a su lado. Y fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, giró la cabeza y los miró fijamente. La expresión que apareció en su rostro fue inmediata y difícil de disimular. Ya no había rostro de distracción fingida ni de neutralidad. Su mirada se volvió seria y su sonrisa decayó, completamente opuesta al ambiente que compartían Jimin y Taehyung. A diferencia de otras ocasiones, Jungkook no logró apartar la mirada con rapidez. Le resultó difícil mirar hacia otro lado, como si algo lo obligara a seguir observándolos, atrapado en una emoción que ya no podía esconder tan fácilmente. Aunque Taehyung ni siquiera pareció darse cuenta, Jungkook continuó observándolos con la misma expresión. Más tarde, cuando Jungkook volvió a mirarlos, casi como si necesitara comprobar una y otra vez qué estaban haciendo, esta vez sus labios permanecieron apretados durante varios segundos, tensos antes de que empujara la lengua contra una de sus mejillas, un gesto muy suyo que solía aparecer cada vez que algo le incomodaba más de lo que estaba dispuesto a admitir, y giró la cabeza hacia un lado como si quisiera obligarse a dejar de observarlos, justo en el momento en que Taehyung y Jimin parecían compartir una broma que los hizo reírse con fuerza entre los dos. Aún así, Jungkook no dejó de vigilarlos del todo. Incluso cuando intentó mirar hacia otro lado, seguía revisándolos de reojo, incapaz de desconectarse por completo de lo que ocurría a su lado. Cuando Taehyung se movió aún más cerca de Jimin, esa cercanía volvió a incomodarlo visiblemente. El rostro de Jungkook se mantuvo serio, poco amistoso, como si estuviera cansado de ser el único que cargaba con esa sensación incómoda que no sabía cómo expresar. La molestia pareció intensificarse cuando, al girarse una vez más, Jungkook notó que incluso estaban compartiendo una botella de agua, y en respuesta desplazó la mandíbula de un lado a otro, como si estuviera conteniéndose para no reaccionar de una manera que no podía permitirse en ese momento. Luego se ajustó en su asiento buscando una posición que le ayudara a soportar mejor la incomodidad que ya le resultaba difícil de ignorar. Cuando Jimin volvió a susurrarle algo a Taehyung al oído y la distancia entre ambos se redujo aún más, Jungkook simplemente dejó de fingir que no le importaba. Ya no pudo sostener la indiferencia que había intentado mantener durante todo ese tiempo. Se inclinó ligeramente hacia ellos como si quisiera escuchar lo que estaban diciendo, un gesto que dejaba en evidencia que su curiosidad y su molestia habían superado cualquier intento de autocontrol. Taehyung y Jimin continuaron susurrándose durante más tiempo del que se podía contar con facilidad, y para ese punto ya era evidente que Jungkook no estaba nada conforme con la situación. No necesitaba decir nada, pues su expresión hablaba por él, y en su rostro se reflejaba una mezcla de incomodidad, frustración y una emoción más profunda que no se atrevía a exteriorizar. Podía intentar controlarse, podía obligarse a guardar silencio, pero sus facciones delataban todo aquello que probablemente no se animaba a decirle directamente a Taehyung. En algún momento Jungkook terminó aplaudiendo de manera incómoda, siguiendo el ritmo del evento, pero su atención no estaba realmente allí. Su mirada y su concentración seguían atrapadas en lo que esos dos compartían, en cómo seguían acercándose cada vez más, intensificando una tensión que ya no sabía cómo manejar. El ruido del lugar parecía quedar en segundo plano frente a lo que estaba ocurriendo justo a su lado, y cuando Taehyung volvió a inclinarse hacia Jimin para seguir hablando con él, completamente ajeno a los sentimientos amargos que Jungkook estaba experimentando, Jungkook reaccionó de la única forma que le resultó posible en ese momento, y terminó alejándose aún más, intentando protegerse de algo que no podía controlar y que una vez más había quedado expuesto sin que él lo quisiera. Después, el 2 de diciembre de 2016, durante los mamas de ese año, ocurrió algo similar. Cuando Taehyung regresó a su asiento junto a Jin, comenzó a mostrarse muy cercano y cariñoso con él. Pasó un brazo por los hombros de Jin y se inclinó para hablarle directamente al oído, con una confianza que se veía natural entre ellos. Jungkook no tardó en notar ese contacto tan cercano, y por la forma en que cambió su expresión, era evidente que no le resultaba del todo cómodo presenciarlo. Su rostro serio reflejaba claramente ese sentimiento incómodo que solía aparecer cada vez que Taehyung mostraba este tipo de afecto con otras personas. Aunque en ese momento se trataba de otro miembro del grupo, la reacción de Jungkook dejaba ver que esas situaciones seguían afectándolo, haciendo difícil para él disimular lo que sentía cuando Taehyung actuaba así con alguien más. Sin embargo, la razón por la que Taehyung decidió comportarse de esa manera con Jin cuando volvió a su asiento tenía un origen extraño. Minutos antes, él mismo había sentido celos al ver la cercanía de Jungkook con el MVP del programa. Su rostro lo decía todo y aunque intentó disimularlo, era evidente lo que estaba sintiendo en ese momento. Incluso trató de hacerse un espacio acercándose a ellos, caminando hasta donde Jungkook estaba y de cierta forma interrumpiendo su conversación. Aún así, Taehyung pareció pensarlo mejor. En lugar de quedarse ahí, optó por regresar a su lugar y actuar de una forma que sabía que tendría un efecto en Jungkook.
Al mostrarse cercano a Jin, provocó deliberadamente esos celos que Jungkook no podía ocultar, sin importar qué tan evidentes o intencionales fueran. Fue una reacción calculada, casi como una respuesta directa a lo que él mismo había sentido minutos antes. Es probable que cuando termine de reunir todo sobre cómo fueron evolucionando los celos de Jungkook, pueda enfocarme después en lo que Taehyun también estaba sintiendo en ese periodo, y en cómo comenzaron a formarse sus sentimientos reales hacia Jungkook. Por eso, aunque en estas premiaciones se pueden notar celos de ambos lados, mi atención estará más centrada en la manera en que Jungkook llegó a ese punto emocional en el que Taehyun, por primera vez, pareció querer verlo como resultado directo de los celos que él mismo había experimentado antes. Taehyun pareció animarse todavía más después de notar la primera reacción de Jungkook, y decidió mantenerse con un brazo rodeando los hombros de Jin mientras ambos bailaban con energía la canción que sonaba en ese momento. Jungkook, por su parte, intentó distraerse conversando con el MVP, como si así pudiera ignorar los celos que comenzaban a aparecer. Sin embargo, ni siquiera esa compañía logró evitar que volviera a mirar a Taehyun y a Jin. Los observó por unos segundos, casi como para confirmarlo, y luego giró de nuevo hacia enfrente, perdiendo la sonrisa en el proceso. Su gesto dejaba ver lo molesto que estaba, consciente de que había caído justo en aquello que Taehyun parecía estar provocando a propósito. Taehyun bailaba con total alegría, manteniendo a Jin cerca sin quitar su brazo de alrededor de sus hombros. Se notaba cómodo y relajado, disfrutando de esa cercanía sin intención de apartarse. Su estado de ánimo había mejorado mucho desde que se dio cuenta de que Jungkook estaba reaccionando a lo que veía. Y aunque es posible que la falta de madurez de ambos influyera en la forma en que estaban actuando en ese momento, Taehyun parecía divertirse lo suficiente como para dejarse llevar y disfrutar aún más del evento. Por eso, cuando Jungkook se acercó a Hobi para decirle algo, parecía que solo quería comprobar si él también podía hacer lo mismo que Taehyun estaba haciendo con Jin. Sin embargo, Hobi ni siquiera intentó fingir que entendía del todo la situación, y su reacción dejó bastante claro que notaba a Jungkook actuando de forma extraña. Aún así, cuando Hobi miró hacia donde estaban Taehyun y Jin, pareció comprender rápidamente por qué Jungkook no lograba sentirse tranquilo con esos celos. Más que intervenir, Hobi dio la impresión de estar atento, asegurándose de que nada se saliera de control. Mientras tanto, Jungkook, incapaz de evitarlo, volvió a dirigir la mirada hacia Taehyun y Jin una vez más. Lo gracioso es que Namjoon también pareció notar cierta tensión entre los dos, y terminó mirándolos sospechosamente como si ninguno de los dos estuviese disimulando realmente. Jungkook volvió a mirarlos y aunque hacía un esfuerzo por no dejarse afectar tanto, su sonrisa se iba apagando cada vez que los veía tan cercanos. Era algo que no podía controlar. Aunque Taehyun lo hacía a propósito, Jungkook caía con facilidad en ese juego, porque para él esos sentimientos siempre habían sido difíciles de manejar. Porque mientras las premiaciones seguían y él no dejaba de observarlos, su ánimo fue bajando poco a poco. Era evidente que Jungkook no podía evitar mirarlos, aun cuando intentaba verse normal y tranquilo. Cada vez que le lanzaba una mirada, su sonrisa se debilitaba un poco más, hasta que llegó un punto en el que ya no podía seguir ignorando lo que le estaba molestando. Los miró por más tiempo del que debía y luego giró la cabeza al frente. Justo cuando su sonrisa terminó por desaparecer, ya no logró fingir que todo estaba bien, porque era claro que no lo estaba. Para ese momento, Jungkook ya no intentaba ocultar que lo que Taehyun hacía sí le afectaba. Era un sentimiento que apenas estaba aprendiendo a controlar, pero saber que Taehyun lo hacía a propósito lo impactaba aún más, dejando sus reacciones totalmente al descubierto. Cuando Taehyun se acercó a decirle algo en voz baja a Jin, Jungkook los observó desde lejos justo en el momento en que Jimin le comenta algo, a lo que él respondió con un leve asentamiento. Sin embargo, ese instante fue suficiente para que Jungkook volviera a fijarse en lo que Taehyun estaba haciendo con Jin. Y fue ahí cuando dejó de disfrutar el evento por completo. Su rostro cambió una expresión de cansancio y molestia, ya no reía ni fingía que todo estaba bien, como si ya no tuviera razones para aparentar una alegría que no sentía. Aunque Taehyun ya no parecía estar intentando provocarlo de forma consciente, Jungkook no supo cómo recuperar su estado de ánimo anterior. Se movía inquieto en su asiento, tratando de soltar la tensión, pero enseguida volvía a quedarse quieto, manteniendo esa expresión seria y probablemente triste. Incluso movía los dedos sin rumbo, como si no supiera qué hacer en un momento en el que no podía simplemente levantarse e irse, haciendo que todo se sintiera aún más real y difícil de manejar. Taehyun continuaba centrado en Jin, tal vez sin pensar ya en lo que había provocado entre Jungkook y él. Mientras tanto, desde su lugar, Jungkook ya no parecía tener ganas siquiera de observar lo que estaban haciendo. Su expresión seguía igual que antes, sin rastros de mejora, como si nada hubiera cambiado para él. Aunque era consciente de todo lo que ocurría a su alrededor, esa percepción no le ayudaba a sentirse mejor, porque parecía hacerlo aún más pesado para sí mismo. Jungkook ya no se veía feliz, en su rostro solo se notaban los celos y una sensación amarga que no lograba quitarse. No encontraba razones para cambiar su estado de ánimo ni para volver a ser como siempre.
y eso lo llevaba otra vez al mismo punto. Por más que intentara convencerse de que no debía afectarle, simplemente no podía evitar sentirse así. A partir de aquí, Jungkook parecía esforzarse cada vez más. Tal vez la relación entre ellos había retomado estabilidad cuando Taehyun finalmente aceptó lo que sentía y se mostró más firme a su lado. Pero aún así, las actitudes de Taehyun, fueran intencionales o no, empujaban a Jungkook a aceptar algo que ya no podía negar. Estaba celoso y no sabía cómo evitarlo. Aunque intentaba ocultarlo, sobre todo cuando estaban frente a los fans, disimularlo seguía siendo difícil para él. Ese esfuerzo constante no era menor, y por sí solo ya tenía un peso importante, uno que con el tiempo terminaría tomando una fuerza mucho mayor. Porque el 22 de febrero de 2017, durante el live que hicieron para celebrar la graduación de Jin, Taehyun, sin darse cuenta, terminó provocando una escena de celos bastante clara. Primero se acercó a Jin y le tocó la boca para quitarle restos de pastel que aún tenía, y después se llevó el dedo a la boca y lo lamió con una sonrisa tranquila. En ese momento, Namjoon lanzó una mirada rápida y pensativa hacia Jungkook, mientras Jungkook apartaba la vista, como si no hubiera notado perfectamente la acción tan natural y despreocupada de Taehyun, pero prefiriera no enfrentarse a lo que eso lo hacía sentir. Conforme la cámara enfocaba de cerca los rostros de los miembros, Jungkook, al bajar la mirada, dejó ver un gesto apagado y serio. Aunque parecía intentar que eso no lo afectara demasiado, volvió a levantar la vista y mirarlo otra vez, como si estuviera decidido a mantener bajo control ese sentimiento que comenzaba a aparecer de nuevo dentro de él. Pero justo en el momento en que Hobi tomó la palabra, Jungkook no pudo evitar morderse el labio por dentro, con un gesto de molestia contenida. Tal vez era una forma de calmarse a sí mismo y obligarse a mantener el control, buscando algo en lo que distraerse. Luego, cuando Jin bromeó diciendo que ya estaba viejo y que aún así eso no le había impedido graduarse, Jungkook logró esbozar una sonrisa apenas visible, todavía tratando de ordenar lo que sentía. Poco a poco esta tensión fue bajando y finalmente consiguió reírse de verdad junto con los demás, dejándose llevar por los comentarios y el ambiente más relajado. Y tal vez todo el esfuerzo que Jungkook había hecho por disimular terminó siendo inútil, y ese intento de control hizo que no esperara lo que Taehyun estaba a punto de hacer por otra persona, porque cuando Jimin volvió a bromear sobre la edad de Jin, diciendo que ya estaba demasiado viejo para graduarse, Taehyun intervino de inmediato para defenderlo. Lo regañó en tono serio y aseguró que en realidad Jin estaba en su mejor momento, intentando hacerlo sentir bien. Mientras eso pasaba, Jungkook fue perdiendo la sonrisa y, sin querer llamar la atención, observó el medio abrazo que Taehyun le daba a Jin. Luego levantó la mirada hacia el rostro de Taehyun y esta vez su expresión ya no fue tan controlada como antes. Cuando Hobi agregó que Jin se veía joven, al menos de cara, Taehyun rodeó de repente el cuello de Jin y lo miró fijamente. Jungkook reaccionó casi por reflejo y se giró completamente hacia ellos, con la boca apenas abierta, y de manera un poco brusca comentó que el taxista había pensado que tenían la misma edad. Sin embargo, al terminar de decirlo, se dio cuenta de que Taehyun seguía con la mirada fija en Jin, como si nada más existiera en ese momento. Por eso, justo después de que Jungkook terminara de hablar, llevó de inmediato una mano a su cuello y tocó el collar que llevaba puesto, visiblemente incómodo, fingiendo olerlo como una forma de distraerse. No esperaba que Jin se conmoviera tanto por la actitud de Taehyun, al punto de acercarse y atraerlo hacia un abrazo. Ese gesto hizo que Jungkook dejara de hacer lo que estaba haciendo y levantara la mirada hacia la cámara con una expresión extraña, transformando lo que había sido un momento calmado en una situación demasiado confusa para él. Después, en el episodio de Show Champion, grabado en febrero de 2017 y emitido en marzo de ese mismo año, Jungkook volvió a verse afectado por una sensación de celos que no logró ocultar, especialmente cuando Taehyun empezó a mencionar y hablar con naturalidad sobre otras personas cercanas a él. Es importante tomar en cuenta para ese momento, Taehyun había creado una relación de amistad muy cercana con los integrantes del elenco de Weharan, la serie en la que participó en diciembre de 2016. Esa convivencia constante hizo que el vínculo entre ellos se fortaleciera con el paso del tiempo, y esa cercanía fue precisamente lo que provocó en Jungkook cierta incomodidad y un sentimiento de resentimiento, al ver lo unidos que Taehyun se había vuelto con esas personas. Así que durante ese episodio, cuando Taehyun comentó que en un día de primavera le gustaría ir a ver la floración de los cerezos junto a BTS, Jungkook respondió en broma que dejara de decir mentiras, insinuando que ya no sonaba como una respuesta sincera. Luego, cuando Taehyun explicó a qué cerezo se refería, Jimin intervino de forma juguetona y le dijo que mejor fuera a divertirse con sus hyuns de Weharan, recordando la cercanía que Taehyun tenía con esos amigos actores y el contacto constante que mantenía con ellos. Al escuchar ese comentario de Jimin, Jungkook no dejó pasar el momento y aprovechó para expresar algo que muy probablemente llevaba guardando desde hacía bastante tiempo. Taehyun se rió con ganas por el comentario de Jimin y pareció tomárselo como una broma. Sin embargo, cuando Jungkook retomó las respuestas de Taehyun y dijo que él debería ir en primavera con esos hyuns,
Su tono sonó claramente cargado de molestia. Aún así, Taehyung reaccionó de forma ligera y divertida, llamando a sus hyuns con una sonrisa, como si intentara quitarle peso a lo que Jungkook había dicho. Sin embargo, Jungkook parecía seguir la broma y no daba la impresión de estar realmente enojado con lo que estaba pasando. Había aprovechado el momento para expresar lo que sentía, pero de una forma ligera, sin hacerlo ver como algo serio. Y hasta cierto punto eso le resultó suficiente, pero cuando el staff pasó por alto lo evidente y no mencionó que los miembros estaban mostrando celos por la cercanía de Taehyung con los chicos de Hwaharang, Jungkook ya no intentó disimularlo más. Sin pensarlo demasiado, dijo de forma directa que Taehyung les decía "te quiero" a ellos, mirándolos con una expresión algo irónica. Los demás coincidieron enseguida, confirmando que eso era cierto y aceptando que justamente por esa razón se sentían molestos. Jungkook en realidad sí estaba molesto de verdad, aunque los demás miembros parecían tomárselo como un juego, aun con cierto resentimiento hacia Taehyung. En él la incomodidad se sentía mucho más profunda. Su expresión dejaba ver que lo que estaba pasando le afectaba en un nivel distinto. Por eso, cuando Taehyung empezó a hablar de una promesa que había hecho con esas personas, Jungkook pareció no encontrar sentido en seguir escuchando sobre la cercanía de Taehyung con gente que claramente no le agradaba, así que terminó girando el rostro hacia otro lado, buscando cualquier cosa que le resultara más interesante que lo que Taehyung estaba contando. Su rostro lo deja ver claro. Jungkook estaba molesto por algo que quizá no tendría que haber crecido tanto como para que Taehyung siguiera hablando de su amistad con los actores. Taehyung no parecía notarlo, pero en Jungkook se estaban acumulando sentimientos incómodos que, aunque intentó no mostrar de forma directa, le resultaron difíciles de ocultar. Fingir que nada de eso le afectaba ya no era tan sencillo, porque los celos estaban ahí, presentes, y no lograba apartarlos, y ahora que podía ponerle un nombre a lo que sentía, se daba cuenta de que borrarlo era todavía más complicado. Así que cuando Taehyung continuó diciendo en tono de broma que entre ellos se decían que se querían, Jungkook ya no pudo aguantar más y en medio de lo que Taehyung estaba explicando, se levantó de forma repentina y se alejó, dejando claro que la situación le había resultado demasiado. No hacía falta que lo escuchara, Jungkook ya sabía lo que Taehyung estaba a punto de decir y prefirió ahorrarse esa incomodidad. No quería seguir oyendo cómo Taehyung hablaba de que entre ellos se decían que se querían, casi como si se lo estuviera restregando sin darse cuenta. Por eso, la forma en la que se levantó y caminó, con los hombros tensos y una molestia evidente, dejó ver lo afectado que estaba cuando decidió sentarse lejos de Taehyung. Ese sentimiento desagradable siempre terminaba apareciendo, aunque fuera demasiado fuerte como para ocultarlo. Al elegir no escuchar más y buscar un poco de tranquilidad, Jungkook mostró que estaba haciendo un gran esfuerzo por no reaccionar impulsivamente. Taehyung no lo notó, pero los celos que Jungkook sintió se quedaron muy presentes, demasiado cerca como para ignorarlos. A partir de este punto se puede notar cómo Jungkook empezó a evitar ciertas situaciones que podían jugarle en contra. La manera en la que enfrentaba los problemas quizá no era la mejor, pero al menos le daba un poco de calma y le ayudaba a no reaccionar de forma impulsiva ni decir algo que pudiera lastimar a Taehyung. En ese momento su relación ya se sentía más estable, algo que puede verse claramente al seguir la cronología de Taekook durante 2017. Y aunque los celos de Jungkook iban creciendo conforme sus inseguridades aumentaban, sobre todo al notar que Taehyung se mostraba más cercano a personas externas al grupo, él seguía intentando confiar en lo que tenía con Taehyung y aún con esas dudas, parecía decidido a creer en la relación que ambos ya habían establecido para ese momento. Por eso, el 4 de marzo de 2017, durante un evento de firma de autógrafos para la marca deportiva Puma, Jungkook parecía estar mucho más contenido que en otras ocasiones, pues mientras Jeongi hablaba sobre algo relacionado con el evento, Jungkook lo miraba y apoyaba lo que decía con un comentario breve. Jeongi continuó explicando para dejar claro su punto, y Jungkook solo lo observaba de vez en cuando, sin mostrar nada fuera de lo normal. Sin embargo, cuando Taehyung decidió intervenir para sumar algo a la explicación de Jeongi y colocó una mano sobre su hombro, la reacción de Jungkook fue casi inmediata, como si este gesto hubiera llamado su atención de golpe. Este contacto no pareció agradarle en lo absoluto. Jungkook ni siquiera intentó aparentar que le parecía bien que Taehyung prestara atención a lo que decía Jeongi, y además le colocara una mano sobre el hombro, por lo que cuando giró el rostro hacia enfrente, hizo un esfuerzo claro por no dejar ver que ese sentimiento estaba apareciendo otra vez en él. Por eso decidió distraerse con los demás miembros, evitando mirar lo que Taehyung estaba haciendo con Jeongi detrás de él, como una forma de no seguir alimentando algo que prefería mantener bajo control. Pero cuando Taehyung y Jeongi comenzaron a bromear entre ellos y a reírse juntos, Jungkook apenas pudo mirarlos de reojo, como si no se atreviera a observarlos directamente mientras se divertían. Y aunque intentó mostrarse tranquilo y ocultar la incomodidad que le provocaba ver a Taehyung prestar atención a alguien más, incluso tratándose de alguien cercano, no logró evitar ese gesto tan suyo de empujar la lengua contra la mejilla, señal clara de que algo no le estaba gustando.
Su expresión, acompañada de una media sonrisa cargada de ironía que apareció justo después de ese gesto típico de celos, mientras escuchaba sus risas a su lado, dejó en evidencia lo difícil que le resultaba fingir que aquello no le afectaba. Era claro que algo no estaba bien para él, y como ya se había mencionado antes, Jungkook intentaba controlar esas emociones de la única forma que le resultaba posible, dejándolas salir a través de un gesto que nunca lograba evitar, lo que hizo que la atención se centrara más en las reacciones de su cuerpo que en lo que pudiera decir con palabras, porque antes de que la razón apareciera, su cuerpo ya estaba mostrando lo que realmente estaba sintiendo. Aún así, en abril de 2017, durante Bombo Jack 2, Jungkook se acercó a Taehyung para preguntarle si ya había terminado de escribir su carta. Taehyung lo miró por un momento y de forma evidente escondió la tabla entre sus manos para decirle que todavía no. Aunque Jungkook se acercó con una actitud confiada y casi burlona, era claro que detrás de ese juego había algo más que estaba intentando ocultar. Jungkook entonces le preguntó si le estaba escribiendo a Jimin, y cuando Taehyung intentó responder, volvió a cubrir lo que estaba escribiendo al notar que Jungkook se había acercado con la intención de ver el contenido. Aunque todo seguía teniendo un tono de broma, Taehyung terminó diciéndole que se fuera, mostrando una expresión claramente molesta, no tanto por el juego en sí, sino porque Jungkook había llegado a interrumpirlo y a irritarlo mientras escribía. Pero lejos de conseguir lo que realmente buscaba, Jungkook no logró ocultar lo que de verdad estaba sintiendo. Cuando le preguntó a Taehyung qué había para Jungkooki, refiriéndose a sí mismo, dejó ver las razones por las que había estado actuando de forma un poco molesta con él. Era evidente que detrás de esas provocaciones había algo más, quizás celos, al pensar que Taehyung estaba escribiendo a Jimin en el episodio final, y que en esa carta podía decir cosas que solo su amistad con Jimin le permitía expresar. Por eso su pregunta no sonó casual ni solo como una broma. El querer saber por qué Taehyung no le estaba escribiendo también a él parecía reflejar claramente ese sentimiento que había surgido en Jungkook, casi sin que se diera cuenta, dejando al descubierto una inquietud que no había planeado mostrar. Taehyung no le respondió como Jungkook probablemente esperaba. En lugar de eso, solo le dijo que se fuera, y siguió repitiéndolo mientras lo empujaba para apartarlo. Jungkook insistió en seguir molestándolo, como si quisiera sacar algo más de esa reacción. Y aunque se estaba riendo, la situación ya no parecía tan ligera. Más bien se sentía como un choque entre los que Jungkook había imaginado recibir de Taehyung y lo que en realidad estaba pasando, sobre todo cuando Taehyung comenzó a alejarlo de una forma más brusca y a reclamarle, preguntándole dónde habían quedado sus modales. Desde el otro lado, Hobi observó la escena y todavía conservaba una ligera sonrisa al notar lo irritado que estaba Taehyung por la actitud de Jungkook. Aún así, Jungkook no dejó de insistir y volvió a pedirle que le mostrara lo que estaba escribiendo, manteniendo ese aire molesto pero sin perder el control. Taehyung entonces le advirtió que le pellizcaría si se atrevía a mirar algo que no quería enseñarle, y Jungkook, sin pensarlo mucho, le respondió que lo hiciera, asegurando que ya no le molestaría más. Aunque Taehyung sabía que eso no era del todo cierto, finalmente terminó riéndose cuando le pidió que no lo hiciera, mientras veía a Jungkook merodeando como si no tuviera intención real de alejarse. Jungkook había fingido irse, pero regresó en cuanto notó que Taehyung había bajado la guardia y confiado en que ya no se acercaría más, y cuando Jungkook volvió a llamarlo y le aseguró, casi provocándolo, que no podía ver nada de lo que estaba escribiendo, Taehyung terminó perdiendo la paciencia. Cansado de su actitud, dijo que le daría una lección, lo que hizo que Jungkook saliera corriendo de la habitación entre risas. Taehyung, sin dudarlo, fue detrás de él, solo para asegurarse de cerrarle la puerta, dejando claro que no pensaba dejarlo entrar otra vez. Aunque su pregunta disfrazada de reclamo y completamente ignorada por Taehyung dejó claro que incluso dentro de un juego tan simple, Jungkook llevaba consigo algo que no podía controlar ni dejar de sentir. Es probable que Jungkook estuviera trabajando en mejorar varios aspectos de sí mismo. El año 2013 había sido especialmente duro para él. Al darse cuenta de lo que sentía por Taehyung, iba mucho más allá de un simple enamoramiento, algo difícil de aceptar a una edad tan temprana. Sin embargo, para 2017 ya parecía tener un mayor nivel de madurez, suficiente para comprender que muchas de sus actitudes a lo largo de los años tenían origen en que su cercanía con Taehyung no era solo una simple amistad. Aunque 2016 fue un periodo en el que ambos tuvieron que aclarar muchas cosas para construir una relación más auténtica, es probable que Jungkook ya estuviera trabajando de forma consciente en sus sentimientos, incluso llegando a tener conversaciones con Taehyung sobre las personas con las que él estaba relacionado en ese momento. Esto es una interpretación personal, tomando en cuenta la evolución que tuvo los celos de Jungkook a lo largo de 2017 en adelante, pues Jungkook parecía haberse esforzado sinceramente por mejorar, aunque había aspectos que simplemente no podían desaparecer, porque formaban parte de su personalidad. Durante los meses de 2017, como puede verse en la cronología, Taehyung continuó viéndose y saliendo con sus amigos actores, así como una cierta persona que Jungkook nunca logró tolerar.
Esto provocó que algunas situaciones se desarrollaran en un contexto que para Taehyun ya resultaba normal, aunque seguía sorprendiéndose por la audacia de Jungkook en algunos momentos. Aún así, probablemente encontraba algo encantador en el esfuerzo que Jungkook hacía por crecer, incluso cuando esos pequeños detalles seguían dejando ver lo auténtico que era. Y esto lo digo sobre todo porque para septiembre de 2017, durante el programa M Countdown, cuando Jungkook tuvo nuevamente la oportunidad de recordarle a Taehyun que últimamente dejaba a un lado a los miembros de BTS para reunirse con sus amigos actores, parecía que su reclamo iría directamente hacia la cercanía de Taehyun con los demás en general, sin hacer mención de cierta persona en particular. Hasta entonces los celos habían sido una constante silenciosa en él, especialmente cuando se trataba de Bogum, alguien cercano a Taehyun y cuya presencia siempre parecía incomodarlo más de lo que Jungkook quisiera admitir, y durante mucho tiempo, Jungkook había observado, había sentido, pero no se había atrevido a poner en palabra esa inquietud que lo acompañaba. Sin embargo, ese día algo pareció cambiar, y quizá en un arranque de valentía, impulsado por el cansancio de guardar dudas o por la necesidad de reafirmarse, Jungkook por fin decidió preguntar. Jungkook hizo elegir a Taehyun entre Bogum y él, todo mientras mantenía una sonrisa que parecía esconder sus verdaderas intenciones, cargadas de celos que venía acumulando desde hacía mucho tiempo. Pero lo extraño de eso fue la forma en la que su reclamo inicial no encajaba con su interés real, porque al principio su queja iba a que Taehyun dejaba a los miembros solos por irse con sus amigos actores. Pero por alguna razón Jungkook lo había hecho elegir entre Bogum y él, en vez de Bogum o los demás miembros, y para no haberlo hecho más obvio de lo que ya había sido, volvió a preguntar si Taehyun elegía a sus amigos actores o a él, siendo que de nuevo su reclamo se supone que iba por todos los miembros, pero a Jungkook solo le interesaba saber si Taehyun iba a elegirlo por sobre todas las cosas. Taehyun se rió cuando lo escuchó porque era evidente que conocía bien a Jungkook y su forma de sentir intensamente. Esa dificultad para ocultar emociones cuando éstas lo superaban, y el esfuerzo constante por parecer indiferente cuando no lo era. Por eso no fue extraño cuando su reacción reveló que probablemente siempre esperó algo como eso. Así que cuando Jin también se concentró en saber si Taehyun elegía a Jungkook o a Bogum, dejando de lado la segunda pregunta más general entre Jungkook y los amigos actores de Taehyun, él asintió de acuerdo en responder, seguro de lo que iba a elegir con seguridad, y cuando Taehyun dijo que elegía a Jungkook fue suficiente para que Jungkook de ahora en adelante probablemente encontrara más calma en saber que Taehyun lo prefería a él, antes que a nadie más. Saber que Taehyun lo había elegido por encima de todo lo demás calmó algo dentro de él, como si por fin hubiera encontrado una certeza que llevaba tiempo buscando. Y a partir de ese momento, esa elección se quedó con Jungkook, no solo como un recuerdo, sino como una pequeña victoria emocional que reafirmaba lo que siempre había sentido, incluso cuando no se atrevía a decirlo en voz alta. Por eso, el 1 de octubre de 2017, durante un fansing en Sangnam en la era de DNA, los miembros estaban jugando frente a los fans a decirse te amo, y quien perdiera debía salir del juego hasta que quedara un solo ganador. Pero desde el inicio, Jungkook parecía incómodo con la cercanía entre Taehyun y Hobi, y esa incomodidad no pasó desapercibida. Cuando llegó el turno de Taehyun y le dijo a Hobi que lo amaba, el acercamiento entre ambos fue algo que Jungkook, desde el otro lado, no pareció poder tolerar. Aunque intentó ignorarlo, era claro que su molestia venía de los celos que estaba sintiendo al ver la escena frente a él. Incluso dejó de hacer ese gesto habitual de tocarse el puente de la nariz y se quedó observando sin mucha gracia. Como Taehyun seguía mirando a Hobi cuando volvieron a acercar sus rostros para decirse otra vez te amo. Pero cuando Hobi ya no pudo seguir en el juego y terminó caminando hacia el lado donde estaba Jungkook, él claramente intentó no dejar ver aquello que había estado controlando. Cuando Hobi llegó a su lado, Jungkook sonrió, igual que los demás, celebrando su derrota, aunque esa sonrisa estaba lejos de ser sincera. Probablemente quiso aparentar que no le había molestado verlos tan cerca, pero al volver junto a Hobi en su lugar, Jungkook se tocó otra vez el puente de la nariz, un gesto que volvió a delatar su incomodidad. Su sonrisa no duró nada y en cuestión de segundos su expresión volvió completamente seria e intensa, dejando claro que esos celos no habían desaparecido. No logró fingir que todo estaba bien y su actitud comenzó a mostrar inquietud y molestia. Cuando se acercó con ese mismo ánimo irritado, miró a Hobi y pareció quitarle el micrófono de manera brusca, sin pedir la palabra ni intentar mostrarse relajado. Simplemente se lo arrebató, como si ya no le importara disimular, manteniendo ese comportamiento que dejaba en evidencia lo poco que podía controlar sus celos en ese momento, revelando que ya ni siquiera tenía intención de intentarlo. Después, cuando Hobi volvió a correr hacia donde estaba Taehyun tras perder, Jungkook lo siguió con la mirada mientras se alejaba, y aunque parecía haberse calmado, su actitud defensiva volvió a aparecer. Hobi se acercó a Taehyun, pasó un brazo por sus hombros y le habló de cerca, reduciendo aún más la distancia entre ambos. Taehyun pareció resistirse un poco, alejando el rostro y manteniendo los brazos cruzados, pero aún así la escena quedó a la vista. Lo más llamativo fue que Jungkook observó todo con atención y pareció querer hacer algo al respecto.
Incluso intentó caminar hacia ellos como si buscara dejar de ver ese acercamiento. Sin embargo, Jin notó su movimiento y aunque no parecía entender del todo la razón, lo detuvo colocando una mano en su costado, impidiendo que Jungkook se moviera de su lugar y cortando así cualquier intento de acercarse. Y aunque muchos puedan interpretar este momento de distintas formas, sigue siendo uno de los más claros para mí, no solo porque la actitud de Jungkook dejaba ver lo molesto y celoso que estaba, sino porque la manera en la que se movió, intentando acercarse a ellos cuando los vio juntos otra vez, mostró algo distinto en él. Y a partir de ese instante, parecía evidente que Jungkook ya no iba a esforzarse por fingir que no estaba sintiendo nada. Es por eso que aunque su intención inicial había sido acercarse y falló por completo en el intento, justo cuando estaban a punto de reiniciar el juego, Jungkook pareció detenerse a pensar su siguiente movimiento. Tal vez estaba buscando una forma más discreta de acercarse, una manera en la que nadie pudiera impedirle estar cerca y así evitar nuevos acercamientos que le incomodaran. Sin embargo, cuando Taehyun tomó la palabra primero y la atención de todos se centró en él, Jungkook aprovechó el momento y de forma casi tímida, con pasos cortos y rápidos, se movió entre los miembros y frente a los fans para colocarse justo a su lado. La expresión tranquila y visiblemente contenta en su rostro confirmó que todo lo que había mostrado antes solo parecía calmarse en el instante en que lograba estar junto a Taehyun. Y el hecho de que lo hiciera de esa manera y que al hacerlo mostrara una calma tan clara en su expresión, quizá nos dejó ver quién era realmente Jungkook, incluso con todos esos celos y con el esfuerzo constante por controlarse. Había algo que seguía saliendo a la superficie, algo que ni siquiera él parecía capaz de ocultar por más tiempo, lo que se volvió todavía más claro para el 1 de noviembre de 2017, y aunque este momento ya había sido mencionado en otras ocasiones, sigue siendo una pieza importante dentro del desarrollo y la evolución de los celos de Jungkook hasta ese punto. Pero para retomar por qué este momento fue tan importante dentro de la cronología de Taekook en 2017 y en la evolución de Jungkook, es necesario empezar por el contexto. Principalmente esto ocurrió apenas un día después de que Taehyun y Jungkook se reencontraran, luego de haber pasado sus vacaciones separados. Fue una de esas situaciones que al menos para mí, dejarán muy claro que los celos de Jungkook eran algo que no iban a poder evitar del todo. Al volver a analizar este momento con más orden, todo comenzó a encajar mejor, ya que había pasado muy poco tiempo desde que se habían visto nuevamente. Taehyun había pasado sus vacaciones con su familia, mientras que Jungkook los pasó con Jimin, y aunque de manera curiosa todos se encontraban en Japón, cada uno estaba por su lado. Además, Jimin había comentado que durante ese tiempo, Taehyun ni siquiera respondió a las llamadas, lo que hacía evidente que existía cierta distancia entre ellos. Desde mi punto de vista, parecía que Jungkook estaba molesto por varias razones, aunque Taehyun daba la impresión de no notarlo o de fingir que no pasaba nada. Ese detalle en realidad decía mucho más sobre el estado de Jungkook que cualquier palabra. Él se veía claramente incómodo y entre ambos se percibía una tensión que no pasaba desapercibida. Al inicio, Taehyun estuvo interactuando bastante con Baekhyun de EXO, algo que pareció despertar aún más los celos y el enojo de Jungkook. Jimin también notó lo que estaba ocurriendo y dirigió la mirada hacia ellos, conscientes del ambiente extraño que se estaba formando. Justo en ese momento, Jin dio una indicación y Jungkook avanzó con el rostro completamente serio, dejando en evidencia que algo no estaba bien para él y que ese malestar no era fácil de ocultar. Y aunque podía parecer que Jungkook solo estaba buscando un pretexto para girarse y ver qué estaba haciendo Taehyun, quien se encontraba detrás de él, lo hizo de la manera más natural posible. Dio la vuelta completa como si únicamente quisiera decirle algo a Jimin, intentando que el gesto pasara desapercibido. Sin embargo, sus verdaderas intenciones quedaron en evidencia, ya que su expresión al final dejó claro que no estaba nada conforme ni tranquilo con lo que había visto. Era claro que Jungkook solía darse cuenta de todo, sobre todo cuando alguien se acercaba demasiado a Taehyun, y aunque poco después Taehyun ya no estaba hablando con el integrante de EXO, Jungkook no dejó de vigilarlo de reojo, atento a cada uno de sus movimientos. En ese momento lo vio interactuar de forma cercana con Hobi, y más que esa cercanía en sí, parecía que su molestia ya venía acumulándose desde antes, desde el instante en que Taehyun lo había estado ignorando y había puesto su atención en otras personas. De hecho, cuando Taehyun cantó una parte de la canción mientras miraba a Hobi, la reacción de Jungkook fue inmediata y giró enseguida hacia ellos. Era evidente que los estaba observando de reojo, y esta vez ni siquiera hizo el intento de ocultar que algo le estaba afectando. Después de ese momento se quedó inmóvil, con la mirada perdida en un punto indefinido, la boca ligeramente entreabierta y una expresión que dejaba claro que su estado de ánimo no había mejorado en absoluto. Hobi fue el primero en voltear a ver a Jungkook. No es claro si lo hizo para observar su reacción o si algo más llamó su atención, pero era evidente que también percibía que algo no estaba bien. Namjoon, que se encontraba detrás de Jungkook, notó que las cámaras ya comenzaban a enfocarlos, mientras Jungkook seguía mirando de reojo a Taehyun, con el cuerpo tenso y una expresión claramente nerviosa. En ese momento, Jeonggi se acercó a Taehyun para decirle algo al oído debido al ruido del lugar, y le señaló algo en su ropa o en su cuerpo.
Taehyung se rió y se señaló a sí mismo, aprovechando ese gesto para mirar a Jungkook, como si quisiera comprobar su reacción, y luego fingió volver a prestar atención a la conversación con los demás. Todo daba la impresión de que Taehyung intentaba dejar claro que por su parte todo estaba bien, y que si Jungkook se veía molesto era algo que estaba ocurriendo solo de su lado. Pero cuando Jimin se acercó a Taehyung para decirle algo en voz baja, Jungkook intentó mantenerse calmado y no llamar demasiado la atención. Es posible que lo que Namjoon y Jimin habían comentado antes tuviera que ver con esto, ya que Jimin parecía explicarle algo de lo que Jungkook no se había dado cuenta. La reacción de Jungkook fue inmediata, pues se giró para mirarlo directamente a los ojos, y al volver a su lugar su expresión cambió por completo, mostrando algo distinto, más extraño y difícil de interpretar. Y aunque en este momento también se puede notar celos de parte de Taehyung, esa interpretación quedará para más adelante, cuando se aborde la evolución de sus propios sentimientos, por lo que es mejor no profundizar en ese aspecto, ya que este análisis se centra únicamente en las emociones y reacciones de Jungkook. De todos modos, Namjoon seguía viéndose inquieto, probablemente porque ya había notado lo que le estaba pasando a Jungkook, y porque las cámaras estaban presentes por todos lados. Jungkook por su parte parecía moverse casi por inercia, tensando los hombros como una forma de soltar la presión que venía acumulando desde el inicio. Por eso no resultaba extraño que cada uno de sus gestos y reacciones parecieran dirigidos, casi sin excepción, hacia una sola persona. Jungkook ya no parecía poder contenerlo más. Era evidente que ese sentimiento había ido creciendo y salía a través de cada uno de sus movimientos. Por eso no sorprendió que terminara mirando a Taehyung de forma más directa, con una expresión cansada de fingir y sin intentar ocultarlo. Cuando Taehyung se dio cuenta de esa mirada, y después de tantas ocasiones perdidas, ambos por fin cruzaron miradas. Jungkook no apartó los ojos, incluso cuando Taehyung fingió no haberlo notado. Aunque Jungkook pareció darse cuenta de que lo había estado observando demasiado, casi como si sus propias acciones se movieran solas, decidió fingir que el motivo de su atención era otro. Actuó como si en realidad estuviera interesado en lo que Jeongi estaba diciendo, quizá para evitar la incomodidad de sentirse ignorado, aun cuando el que estaba celoso en ese momento era él, y pensaba tener razones de sobra para estar molesto, por lo que optó por disimular y acercarse a Jeongi para preguntarle sobre el tema del que hablaba. Sin embargo, cuando Jeongi pareció dispuesto a responder, al final solo hizo un gesto con la cabeza para indicar que no era nada importante. Jungkook entonces se alejó con una sonrisa forzada, intentando aparentar que no estaba pendiente de Taehyung y que su acercamiento había sido por simple curiosidad. Pero cuando Taehyung volvió a cantar dirigiéndose a Hobi, Jungkook lo notó casi por reflejo. Volvió a observar de reojo justo en el momento en que Taehyung, de manera inconsciente, apoyó una mano en el hombro de Jin y de Hobi. Para entonces, la mirada de Jungkook ya era más directa y molesta, sin rastro alguno de una sonrisa fingida. Y cuando Taehyung terminó colocando ambas manos sobre los hombros de Jin, mostrándose relajado en el ambiente, de pronto se dio cuenta de cómo Jungkook lo estaba mirando. No era una mirada amable ni casual. Al notar que Jungkook no estaba de buen humor, Taehyung prefirió retirar las manos. Eso hizo que Jungkook volviera a mirar hacia enfrente, ahora con una expresión aún más tensa y cargada de celos. Aún así, Taehyung siguió observándolos unos segundos más y decidió cruzar los brazos, como intentando no empeorar la situación. Sin embargo, Jungkook permaneció con la misma expresión incómoda y claramente molesta, sin lograr disimular lo que estaba sintiendo. Sin embargo, cuando Jeongi se acercó a Taehyung para cantarle directamente y ambos terminaron cantándose frente a frente, Jungkook ya no pudo ignorar esa interacción, dejó de fingir que no le afectaba lo que Taehyung hacía, y aún mientras cantaba se giró por completo hacia ellos, incluso dio un pequeño paso en su dirección sin apartar la mirada, como si ya estuviera cansado de ocultar su molestia. Aunque Jin se rió al notar su falta de disimulo, Jungkook intentó sonreír también, pero esa sonrisa no logró sostenerse. Su irritación era más fuerte y terminó girándose nuevamente al frente, dejando de cantar. Aún así volvió a mirar a Taehyung con una expresión de cansancio, como si no encontrara la calma necesaria para dejar de reaccionar de forma impulsiva, dejando claro que la situación no le agradaba en lo absoluto. Jungkook no estaba bien, y en realidad nada parecía estarlo para él. No hizo ningún esfuerzo real por aguantar hasta que ya no estuviera frente a los fans, y cualquier intento de disimular fue inútil. No pudo evitar mostrar lo molesto que se había sentido desde el inicio, y aunque las razones de su actitud nunca quedaron del todo claras, era evidente que todo iba dirigido a una sola persona. Jungkook seguía girándose para mirarlo como si no pudiera evitarlo, y mientras más observaba sus movimientos, más crecía su enojo. Era una reacción que parecía venir de todo lo que había estado acumulando desde el momento en que lo vio hablar con Park Hyung, hasta el punto en que ya no pudo contenerlo más, y su incomodidad terminó manifestándose únicamente de esa manera.
pero las razones por las que considero que Jungkook había dejado de fingir que su molestia se debía a otras cosas y comenzaba a aceptar que en realidad estaba celoso de las personas cercanas a Taehyun se hacían cada vez más claras hacia finales de ese año. Porque en lugar de disimular, Jungkook empezó a buscar la forma de hacer algo al respecto, ya fuera de manera sutil o directa. Su tranquilidad parecía llegar solo cuando podía expresar lo que sentía, en lugar de guardárselo cada vez que algo le incomodaba. Y aunque para ese punto Taehyun ya era plenamente consciente de los celos de Jungkook, no intentaba provocarlo más de lo necesario. Sin embargo, ser sociable y cercano a quienes lo aprecian era parte natural de su forma de ser, lo que hacía imposible que los celos de Jungkook pasaran desapercibidos. Aún así, Jungkook parecía aceptar estos sentimientos no para generar conflictos, sino para evitar crear problemas innecesarios entre ambos. Esto nos lleva al 14 de noviembre de 2017, cuando se transmitió el episodio 27 de Run BTS. En ese capítulo, los chicos estaban jugando Bangtan Marble con dados, y cuando llegó el turno de Hobi de lanzar, terminó cumpliendo un castigo que involucraba a Taehyun. La mayoría de los miembros comenzó a reírse y parecía encontrar la situación bastante graciosa. Sin embargo, cuando Taehyun le dio unas palmadas a Hobi, quien se estaba quejando desde su lugar, Jungkook ya ni siquiera intentó fingir que la escena le resultaba divertida. Observó la acción con atención y su reacción fue claramente distinta a la del resto, dejando ver que para él el momento no se sentía igual que para los demás. Pero cuando Taehyun y Hobi tuvieron que enfrentarse directamente, Jungkook dejó de fingir por completo. Balanceó su cuerpo mientras observaba cómo ambos debían acercarse cada vez más para cumplir el reto. Y fue tan sincero con lo que estaba sintiendo que su expresión no cambió en ningún momento. Su rostro se mantuvo serio, dejando claro que aquello no le resultaba nada cómodo y que ya no estaba intentando ocultarlo. Taehyun y Hobi empezaron a repetir sus palabras para ver quién fallaba primero, mientras que del otro lado Jungkook mostró una leve sonrisa que no alcanzó a reflejarse en sus ojos. Aún así parecía esforzarse por comprender que todo se trataba solo de un juego, y hasta ese punto todavía se mantenía relativamente tranquilo. Pero justo cuando Hobi empezó a acercarse demasiado al rostro de Taehyun y se levantó sobre las rodillas para quedar a su altura, con la clara intención de ponerlo nervioso y hacerlo perder, Taehyun intentó frenar esa cercanía colocando ambas manos sobre los hombros de Hobi para evitar que siguiera avanzando. Aún así continuó sonriendo y parecía divertirse mucho con la situación. Sin embargo, nadie parecía notar que Jungkook, aunque intentaba aparentar que también estaba disfrutando el momento, estaba forzando una sonrisa como pocas veces. Se esforzó por mantenerla, pero poco a poco fue debilitándose, hasta que finalmente desapareció por completo, sin dejar rastro alguno. Y como su sonrisa nunca fue realmente sincera, su expresión terminó transformándose por completo cuando decidió dejar de fingir que lo que estaba ocurriendo le resultaba agradable, porque en realidad estaba muy lejos de sentirse cómodo con esa situación. Los demás chicos empezaron a decir que había sido trampa, ya que Hobi había hecho algo que no estaba permitido solo para ganar, y cuando todos coincidieron en que si seguían acercándose de esa manera perderían automáticamente, Taehyun aprovechó el momento para colocar su peluche de Tata entre ambos, evitando así que sus rostros quedaran tan cerca. Aún con eso, Hobi y Taehyun continuaron sonriéndose frente a frente. Hobi dejó en evidencia que Taehyun estaba nervioso, y los dos terminaron riéndose por la situación. Sin embargo, Jungkook no consiguió ver nada gracioso en ese momento, y lo siguió observando mientras retomaban el juego y comenzaban a culpar a Hobi por haber perdido. Jungkook continuó mirándolo sin conseguir dibujar una sonrisa natural en su rostro. Y aunque por un momento logró forzar una expresión más neutra, todo cambió cuando escuchó a Taehyun decir que podían reírse, pero que no debían acercarse. En ese instante, Jungkook al menos pudo convencerse de que todo estaba bien, que solo era un juego y que así debía tomarse. Sin embargo, cuando Taehyun celebró la derrota de Hobi y quedó claro que no volverían a jugar de esa manera entre ellos, por alguna razón evidente, Jungkook comentó que había sido una misión fallida. Su expresión terminó delatándolo por completo, dejando claro que para él el juego había sido todo menos divertido, y aprovechando que ya había terminado, no dudó en mostrar esa incomodidad de forma evidente y difícil de ignorar. El 17 de noviembre de 2017, BTS dio una entrevista para el canal Hollywood Access, y en ese momento Taehyun tocó la barbilla de Namjoon como gesto de agradecimiento por haber traducido lo que quería expresar al hablar sobre lo mucho que extrañaba a los miembros cuando estaban de vacaciones y no podía verlos. Un gesto muy similar al que Taehyun suele tener con Jungkook, y Jungkook, que estaba al fondo, lo notó de inmediato. Al ver la escena se puso serio, giró el rostro hacia un lado y apretó los labios. No parecía completamente molesto, pero su expresión daba a entender que la cercanía de Taehyun con los demás seguía siendo un tema incómodo para él. La situación se repitió cuando Taehyun tocó la barbilla de Jimin, luego de que éste lo acusara de no contestar el teléfono cuando lo llamaban. Jungkook, nuevamente al fondo, reaccionó casi de la misma forma, aunque su expresión estuvo cargada de ironía y poca gracia, dejando ver que la escena no le resultaba agradable.
Sin embargo, al final pasó la lengua por los labios en un gesto extraño, como intentando tranquilizarse, aunque ese mismo gesto terminó delatándolo, mostrando que pese a su intento de control, algo seguía incomodándolo. Y cuando a finales de 2017, durante un backstage, Jungkook notó que Jimin estaba jugando con Taehyung e intentaba abotonarle la camisa hasta arriba, su reacción fue contenida. No parecía divertido, pero tampoco mostró intención de intervenir. Estaba más concentrado en comer que en lo que ellos hacían. Sin embargo, la situación cambió cuando Taehyung empujó a Jimin y terminó cayendo hacia el fondo del sofá. Jimin se rió y ambos quedaron en una posición extraña, con Taehyung sentado en el sillón y Jimin inclinado sobre él. Ante esa escena, quizá buscando proteger su propia tranquilidad, Jungkook decidió apartarse. Jimin terminó cayendo sobre Taehyung y Jungkook simplemente se alejó, sin intención de ver más de lo que ya había presenciado. Y a pesar de que Taehyung había empujado a Jimin, el gesto de Jungkook al retirarse sin esperar a que la situación continuara, dejó ver que había encontrado cierto equilibrio entre seguir siendo el mismo pero priorizar su paz mental. Esto reforzaba la idea de que para 2018, aquello que despertaba esos sentimientos en él debía resolverse en privado y directamente con la persona junto a la cual surgían sus celos. Para ese momento, Jungkook ya había aprendido y madurado, probablemente pasando por conversaciones incómodas y discusiones necesarias que le permitieron entender cómo controlarse frente al público. Y aunque algunas situaciones aún podían sobrepasarlo, Jungkook parecía haber establecido un límite claro que no estaba dispuesto a cruzarlo, lo que se le vio más evidente por la cantidad de momentos registrados durante ese año, en el que también se hablaba de una posible separación grupal y la intención de Taekook por mantenerse juntos. Por eso, el 28 de junio de 2018, cuando Taehyung presentó a Jungkook como su amigo, Jungkook no pudo evitar sentirse incómodo con el honorífico que usó al llamarlo de esa manera. Aunque frente a los fans eso era lo correcto y lo que se esperaba de ellos, parecía evidente que todos sabían que entre ambos había algo más. Y aún así, Jungkook mostró su molestia al escucharlo. Incluso Taehyung tuvo que inclinarse y susurrarle que no reaccionara de ese modo, probablemente intentando evitar un momento incómodo tanto entre los miembros como para ellos mismos. Jungkook lo sostuvo con la mirada sin intención alguna de dar marcha atrás, mientras observaba a Taehyung ponerse nervioso y no saber bien hacia dónde dirigir la vista. Al notar el compromiso en el que lo estaba metiendo, y cargando todavía con la molestia de haber sido presentado de esa forma, Jungkook optó por no hacerlo más evidente y simplemente le pidió que lo presentara como correspondía, manteniendo una sonrisa que dejaba ver lo incómodo que se había sentido. Y aunque en realidad no había otra manera de presentarlo sin que las cosas se volvieran demasiado claras en ese momento, Taehyung no tuvo más opción que soltar una risa tímida, mientras los demás miembros parecían no saber cómo reaccionar ante la tensión que Jungkook había generado, al dejar escapar sentimientos que ya no podía ocultar. Pero su forma de defenderse era mostrarse extraño, molesto, evitar ciertas situaciones o dejar de mirar, y decir lo que pensaba sin importar lo incómodo que resultara para los demás. Mientras Jungkook encontrara calma en esos mecanismos, Taehyung sabía cómo sobrellevarlo. Luego, para el 1 de diciembre de 2018, durante los premios MMA de ese año, cuando Taehyung saludó a Jihoon a la distancia, Jungkook lo notó de inmediato. Y aunque el contexto detrás de la reacción de Jungkook nunca ha quedado del todo claro, su comportamiento comenzó a verse distinto, como si algo en esa escena lo hubiera incomodado más de lo normal, dando la impresión de que había algo más detrás de la forma extraña en la que empezó a actuar. Jungkook lo observó solo en el momento en que Taehyung saludó con entusiasmo, y quizá para evitar un conflicto que ya sabía cómo controlar, apretó los labios con molestia y se apartó un poco de su lado para alejarse de esa sensación incómoda. Su expresión dejaba ver que estaba irritado y nada contento. Sabía que Taehyung probablemente ni siquiera había notado su reacción, pero para Jungkook fue suficiente como para preferir distraerse con cualquier otra cosa antes que seguir pensando en la cercanía de Taehyung con ese otro idol. Su rostro lo dejaba claro, pues no había tranquilidad ni agrado. Probablemente Jungkook sabía que Taehyung tenía cercanía con él y que incluso habían tenido algunas salidas de las que estaba enterado. Y por la forma en que se saludaban, era evidente que aquello no le gustaba. En lugar de fingir algo que ya no quería ocultar, optó por tomar distancia recorriendo a esa forma de autoprotección que había aprendido con el tiempo, intentando no dejarse arrastrar por su mal humor ni por lo que estaba sintiendo en ese momento. Porque finalmente el 21 de diciembre de 2018, después de que Jungkook vio a Jin y Taehyung jugando a señalarse la mano como si llevaran un reloj, al inicio pareció encontrarlo divertido. Sin embargo, como ocurría con muchas cosas que no podía controlar, en el momento en que Jin apoyó una mano sobre la rodilla de Taehyung y Jungkook se quedó observando ese gesto por más tiempo del necesario, algo en él cambió. Intentó aparentar que no le afectaba, pero su sonrisa se quedaba rígida mientras los veía continuar con las bromas. Y aunque ya habían pasado varios minutos desde ese contacto, Jungkook terminó bajando la mirada hacia la mano de Taehyung
y luego apartó la vista, mostrando un gesto completamente distinto al que había querido sostener hasta ese momento. Muchos podrían interpretar este momento de distintas formas, pero algo resultaba innegable, y es que al notar ese gesto, Jungkook no pudo evitar que su sonrisa desapareciera de golpe, como si nunca hubiera existido, considerando que para ese punto él ya prefería evitar todo aquello que le incomodaba o despertaba sus celos. La manera tan clara en la que reaccionó en ese instante terminó siendo más que evidente, y pueden verlo definitivamente por su honesta reacción, una que no fue fácil de ignorar y que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los momentos más claros para mí. Porque para 2019 Jungkook ya no intentó negarlo más, tal vez durante mucho tiempo se había protegido de mostrar lo que sentía, pero en ese punto comenzó a ser más honesto consigo mismo, incluso si eso podía resultar incómodo para otros. Taehyun entendía bien sus motivos, pues su relación se había fortalecido ese año, y era evidente que Jungkook siempre había sido celoso por naturaleza. Por eso en los años siguientes, verlo reaccionar de esa forma ya no resultaba tan extraño. Aún así, Jungkook seguía teniendo momentos de reflexión y crecimiento personal, porque esa era parte de su carácter. Taehyun por su parte había aprendido con el tiempo a dialogar y a construir una relación basada en la comunicación, algo que fue clave para darle seguridad a Jungkook. Los celos nunca desaparecieron del todo, pero desde 2019 hasta ahora, Jungkook se volvió mucho más expresivo con lo que sentía, y al mismo tiempo seguía siendo inevitable notar esas reacciones tan suyas, porque simplemente forman parte de quién era y lo que siempre sintió.